nuevamente, mis queridos niños, conectada con ustedes. Mil disculpas por no haber dado continuidad a nuestro encuentro, pero lastimosamente tuvimos esta dificultad, ¿no? De la conectividad a Internet, que como sabemos realmente nos fue una mala pasada, ¿ya? Entonces permítanme compartirles el encuentro de nuestra segunda parte de clase, en la que vamos a desarrollar la temática de lo que ya vamos a celebrar prontito, que es la gran fiesta de la Pascua. Ese será nuestro título. Y les pido por favor partir de la definición de Pascua. Pascua significa paso. Ese paso de Jesús que realiza de la muerte a la resurrección. Jesús no se queda muerto, sino que resucita. Y la Semana Santa no solamente es en un tiempo, es decir, Pascua no la celebramos solo en Semana Santa. Pascua la debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, ahora en pandemia, somos víctimas de esta enfermedad, no de esta pandemia, y nuestra Pascua sería recuperar la salud, el vigor del cuerpo y del espíritu, vencer a este virus. También puede ser para nuestro país la Pascua de vivir ante tanta violencia, reconciliarnos, hermanarnos. Esa sería nuestra Pascua. Entonces, todos los días debemos vivir la Pascua. Y a eso precisamente Jesús nos llama en estos acontecimientos del misterio pascual. Por lo tanto, después de haber puesto el título y haber escrito la definición de Pascua, vamos a proseguir este viaje que estamos realizando con Jesús. Y les pido por favor que pongan inciso A, Domingo de Ramos, inciso B, Jueves Santo, inciso C, Viernes Santo, e inciso D, Domingo de Resurrección. Porque esos temas vamos a desarrollar ahora. Y esos serán nuestros subtítulos, ¿ya? Entonces, como este domingo 28 ya prácticamente se inicia lo que es la Semana Santa. Y para ello, permítanme compartirles este acontecimiento tan importante que es del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, Jesús ingresa en Rey de Reyes, reconocido por todo el pueblo de Jerusalén, cantando el Hosana, y le reciben con palmas. Y esas palmas representan la presencia de Jesús en nuestra vida. Por consiguiente, si alguien tiene expuesta la palmita en la puerta, en la ventana de su casa, que yo la tengo acá, les voy a mostrar, por favor, miren. Ahí está, esa palmita que la ven ahí hay una palmita. Entonces, también la pueden poner en su puerta, pero esa palmita yo la expongo y la tengo como un símbolo porque me hace recuerdo en esa retrospección en la historia bíblica al pueblo de Israel cautivo en Egipto, cuando las 10 plagas, ¿no? Entre ellas la muerte, pasó por donde estaba el pueblo de Israel. Y Moisés les dijo que sellaran las puertas con la sangre del cordero. Y así lo hicieron y la muerte pasó de largo sin hacer víctima al pueblo de Israel. Entonces, no solamente este símbolo permanece para que Dios proteja nuestra vida, nuestra familia, sino que nosotros que estamos en su interior debemos hacer mucha oración. Una fe sin obras es una fe muerta. Sigamos. Entonces, prosigue este acontecimiento de la última cena de Jesús. Y para ello, en el examen les preguntaré cuál fue el lugar donde se desarrolló la última cena. Y ustedes me dirán, en el cenáculo, ¿ya? El cenáculo es el lugar donde se desarrolla la última cena. Y ahí acontece
tres momentos importantes. La cena, el lavatorio de pies, Jesús lavándole los pies a Pedro, y la oración en el monte de los olivos, ¿ya? Y estas acciones nos recuerdan que nosotros debemos vivir estos misterios de fe. Y para ello, les comparto esos tres acontecimientos. La primera, aquí está lo que habíamos anotado. Escribamos. ¿No? Acontecimiento 2, acontecimiento 3. ¿Recuerdan la imagen de la última cena? Ahí en el cenáculo Jesús dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Todo lo que Dios nos da en bienes materiales, en inteligencia, en afecto y en espíritu, proviene de Dios. Y debemos compartirlo. Algo material puede ser una prenda, bien planchada, bien lavada, limpia, y así en un paquetito obsequiárselo, así como te gustaría que te hagan esa atención a ti. O también dentro del aspecto intelectual o cognitivo, cuando tú eres muy bueno en matemáticas, se puedes enseñar a tu compañero. En el aspecto espiritual, cuando tú comprendes las fallas, los errores de los adultos, ahí tú estás dando lo que Dios te dio. Bien material, inteligencia y amor. El segundo mandamiento es el mandamiento del servicio. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, debo lavarte los pies. Y Pedro en la cena derecha superior le dice, ¿cómo tú, mi Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ese gesto para Jesús representaba la purificación. Y cuando así Jesús se lo hace conocer, Pedro le dice entonces, lávame desde la cabeza a los pies. Bueno, pues no había entendido el mensaje, ¿no? Entonces, retornando a este acontecimiento, se plasma este mandamiento del servicio en esa expresión. Dice Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, en casa, esto quiere decir, ¿no? Hablando del amor, un papá que ama a la familia puede cocinar, puede lavar, puede cambiar el pañal al bebé. Una mami que ama a la familia puede participar de un partido de fútbol, poner la arquera. Mamá ama a la familia y puede integrarse con esa actividad. Entonces, estamos para servir. Si tú, pasando la pandemia, nos invitas a celebrar la vida en tu casa y ves que ahí está tu amigo a quien amas o tu amiga a quien amas, ella te dice, mira, te veo poniendo las tacitas, quiero yo ayudarte, permite que te ayude, porque ese es un gesto de servicio y solo sirve a aquel quien ama. Si esa persona te ama, siempre estará dispuesto para servirte. Y por último, la oración de Jesús. Cuando terminó la última cena, Judas Iscariote fue poseído por el demonio. Se retiró del lugar y fue a negociar la captura de Jesús por 30 monedas de plata, junto con los soldados romanos. Entonces Jesús se alejó con los 11 y fue al monte de los olivos. Una vez allá, ahí está, les dijo a los 11 apóstoles, oren para no caer en tentación. Y ellos, obviamente, no perseveraron en la oración y terminaron dormidos. Y ahí surge la escena de la captura de Jesús. Entonces, ante la tentación debemos mantenernos firmes en la oración. Una de las tentaciones puede ser dormir hasta tarde, el tema de los videojuegos, el desorden de tu habitación. También puede ser la desobediencia, el consumir comida chatarra.
Esas son las tentaciones del día a día. Y papá Dios nos dice, oren para resistir al mal, para no caer en tentación. Entonces debemos orar. No vayan a olvidar esta sabia recomendación de que Jesús nos hace, ¿ya? Entonces Jesús en la última cena, lo acompañamos en este recorrido, viene el Viernes Santo, acontecimientos de dolor. Está por un lado las 14 estaciones, estas escenas que Jesús vivió desde la condena hasta su recorrido al Calvario, a la Gólgota, o el monte de la calavera, porque era como una calavera. Y aquí el pueblo de Jerusalén, al pie de la Gólgota, desde sus ventanas, con dirección a ese Calvario, podían escuchar los quejidos de dolor de todos los condenados a muerte en cruz. Entonces, esa escena servía de ejemplo para que ellos respeten los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, a sus costados, al costado derecho e izquierdo de Jesús, se encuentran dos ladrones. El ladrón que se encuentra a su derecha es conocido como Dimas. Dimas le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, hoy mismo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y el de la izquierda es el ladrón malo, cuyo nombre es Gestas. Y de ahí viene la palabra gestos. Vamos a suponer que hay algo que no te agrada, que te descontenta. Y eso es muy doloroso si pasa en la familia. Vamos a suponer que mamá dijo, hoy voy a preparar sopa y es tu cumpleaños. Y tú dices, ay, no, sopa. Oh. Y ese gesto que tú realizas proviene de esta expresión del ladrón malo de Gestas. Cuando le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Soberbio hasta el final, cuando pudo haberse arrepentido. Entonces, todo este recorrido de las 14 estaciones propiamente acontece camino al Calvario. Y luego vienen las 7 palabras de Jesús en la cruz, ya estando ahí en la Gólgota. Entonces, esas 7 expresiones de dolor también se las he compartido ahí en el monitor, ¿ya? Para que ustedes tengan presente y estos días de Semana Santa puedan acompañar a Jesús, no solamente recordando esas escenas, sino ayudando a aquel hermano sediento, sin ropa, sin alimento, sufrido, necesita de nosotros, ayudándonos entre hermanos, ¿ya? Luego vienen los 7 dolores de María. También su mamá sufrió. El primer dolor de la mamita de Jesús, la Virgen María, es cuando José y María llevan a Jesús al templo y el anciano Simeón le anticipa diciendo, una espada atravesará el costado. ¿Qué quiere decir? Y eso pasó en la crucifixión. Como a temprana edad María Santísima ya sufrió teniendo a Jesús. Imagínense con ese primer acontecimiento. El segundo dolor responde a la huida a Egipto, cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque se enteró que había nacido el Hijo de Dios. Y para no perder poder, entonces mandó a matar a todos los niños. Pero José y María, los papás de Jesús, huyeron, logrando salvar la vida de Jesús. Díganme si eso no le provocó mucho dolor. La pérdida del niño Jesús. 3 días estuvo extraviado. Mamá, yo creo que no aguantaría ni una hora. Y 3 días sufrió la ausencia de Jesús. Bueno, después lo encontró en el templo, ¿no? Ahí en medio de los salvos. Entonces, eso aconteció a los 12 años de Jesús. Luego, el cuarto dolor, el encuentro con Jesús camino al Calvario.
la Virgen María acompañó a Jesús camino al Calvario y ahí vio cómo Jesús fue humillado, fue azotado y estaba ahí su mamá acompañando a su hijo amado. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz. Sexto dolor, María recibe a Jesús bajado de la cruz. Séptimo dolor, Jesús es colocado en el sepulcro. Estos tres últimos dolores están muy relacionados a este tiempo de pandemia, porque muchas mamás no vieron ni el cuerpo de sus hijos, ni tampoco los han despedido, no los han enterrado. Solamente les entregaron en una cajita hecho ceniza. ¿Cuán y mayor grande es el dolor de esa mamá que vio a su hijo en esas condiciones? Por eso debemos acompañar en familia a nuestros amigos, a nuestros familiares y también a nuestros compañeros, porque hay mucho dolor en este tiempo de pandemia. Entonces Jesús no queda muerto, sino que resucita. Y resucita, si Jesús muere el día viernes a las 3 de la tarde, a la hora nona, en la cultura judía, ¿ya? Se celebraba. Viernes era un día, sábado en la noche era el recorrido de otro día y el domingo al amanecer era otro día. O sea, Jesús resucitó al tercer día. ¿Ya? Entonces, esa noche, todos quienes somos seguidores de Jesús, sabemos que hacemos ayuno, que hacemos oración, que nos congregamos para poder alabar en oración, implorar misericordia a Dios más a una hora en pandemia. Y esa noche se reúne toda la comunidad, se reúne la familia. Y cantamos el aleluya porque Jesús no se queda muerto, sino que resucita. Y esa noche es el rito del fuego porque Jesús resucita, es la luz en nuestra vida. Y nosotros también debemos resucitar y ser luz en la familia, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en el trabajo. Y como Jesús resucita, resucita al tercer día. Y ese es el canto, perdón, que hoy hicimos. ¿Ya? Y les pido, por favor, vaciar en su carpeta. Y para recordar a los niños que estuvieron en la clase y lastimosamente se hubo el corte por el tema de la conectividad, bueno, pues ahora les comparto el canto. El canto dice así que tienen que vaciar en el repertorio de canciones. Si tuviera fe, por un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe, por un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, sí, sí, se moverán, sí, sí, se moverán. Y los que están alegres se moverán, sí, sí, se moverán, sí, sí, se moverán. Los que aman a sus padres se moverán, sí, sí, se moverán, sí, sí, se moverán. Bueno, así podemos ir adaptando los acontecimientos de vida para poder alabar el nombre de Dios. Entonces espero que esta canción también la tengan dentro de su repertorio. Entonces Jesús resucita, decíamos, al tercer día, ¿verdad? Entonces Jesús, cantamos el aleluya porque Jesús está vivo entre nosotros. Nosotros honramos, alabamos a Jesús vivo entre nosotros. Por eso el cristiano tiene que ser alegre, el cristiano tiene que estar lleno de fe, tiene que ser optimista, esperanzador, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que viene de Dios, porque Dios es presencia de amor y de vida.
Y nos quedamos con esta pregunta. ¿Cómo vives tú esta Pascua en tiempos de pandemia? Con esa pregunta realizarás tu tarea en la carpeta y luego te enviaré en el grupo de WhatsApp para que tú puedas vaciar esa información, ¿ya? Entonces, todo este material te lo comparto con el deseo de que en este tiempo de Semana Santa puedas compartirla en familia. Y Pascua no solamente la celebremos esta Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Así que un abrazo a la distancia, feliz Pascua en familia y Dios mediante hasta nuestro siguiente encuentro. Sea así, el Señor nos colme de bendiciones.